Hermanos y amigos que nos están acompañando en esta mañana. Vamos a tener estos 10 minutos para seguir hablando del Evangelio. Y estamos todavía en los títulos que corresponden al Evangelio. Y comenzamos con el número 13, que es el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces entramos en Hechos 20:24, que dice: pero de ninguna cosa hago caso. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo venía haciendo su trabajo de predicar el Evangelio a los gentiles, y él se encuentra de que es enviado por el Espíritu Santo. Le muestra de llegar a Jerusalén o subir a Jerusalén, y él no sabe con qué se va a encontrar allá, pero sí en cada ciudad, en cada pueblo, el Espíritu Santo le habla a través tal vez de otras personas también, de que allá en Jerusalén lo que le espera son prisiones y tribulaciones. Pero Pablo dice que a él no le preocupaba lo que en Jerusalén le pudiera acontecer, cualquier cosa que le fuera a pasar, incluso hasta de perder su vida. Dice que tampoco él consideraba su propia vida de mucho valor como para que se beneficiara él mismo, como que si su vida la estuviera resguardando, cuidándola tanto para un beneficio personal, para tal vez llegar a anciano o más anciano de lo que ya estaba y poder vivir una vida tranquila, como normalmente se escucha hoy con relación a lo de la pensión y con relación a tener algún tipo de negocio. Más bien, Pablo lo que pensaba es que en él fueran beneficiados otras personas, que los demás hermanos a través de su vida fueran beneficiados. Esa era, digámoslo así, si había alguna preocupación en Pablo. No era de cuidar su vida, no era de qué me va a pasar ahora y mejor no suba a Jerusalén a hacer el trabajo que Dios me ha enviado allá, sino de que para él lo importante de su vida era poder beneficiar a otros con su propia vida. Primero dice que con tal de que pudiera terminar con gozo hasta el fin de su carrera, hacer el trabajo del Señor con gozo. Y lo segundo, cumplir el ministerio que el Señor Jesucristo le había encomendado. Y el ministerio era precisamente, o ese trabajo era hablar del Evangelio, que son las buenas noticias, que es precisamente la gracia de Dios o el amor de Dios. Ese era el ministerio que Pablo debía trabajar o continuar haciendo allá en Roma, en medio de los sufrimientos que tal vez pudiese llegarle a acontecer. Tal vez nosotros debiéramos considerar nuestra vida en cuanto al servicio que beneficie a los demás y cumplir ese ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno. En el punto 14, otro título que corresponde al Evangelio, el Evangelio de Dios, Romanos 1:1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La carta comienza con el nombre del remitente, que es Pablo, y continúa con la profesión que él tiene, que es esclavo de Jesús, esclavo de Jesucristo. Siervo, eso es lo que significa esclavo. Tiene que ver con un sentido calificado de sujeción o subordinación. Un siervo, un esclavo debe tener la conciencia o ser consciente de que él
no es el que manda es su Señor. Y Pablo tenía muy claro esto. Como primero Pablo fue llamado, tiene que ver con ser invitado o nombrado por Jesucristo, fue llamado a ser, no solamente a ser apóstol, sino apóstol de Jesucristo, es decir, su apóstol. Cuando nosotros somos llamados por Dios, hemos sido llamados por Dios para vivir una vida que sea agradable a Él como sus hijos, añadidos a la iglesia de Jesucristo, debemos realmente tener esa convicción que Cristo no es solamente Cristo Jesucristo, sino nuestro Señor Jesucristo. No solamente es el Señor Jesucristo, sino que es mi Señor Jesucristo, y yo debo actuar como tal. Él fue llamado precisamente a ser su apóstol, que es un delegado, un embajador del Evangelio, y oficialmente comisionado de Cristo. Segundo, que fue apartado precisamente por Jesucristo, y fue apartado para anunciar las buenas nuevas. Como número 15, títulos que corresponden al Evangelio, el Evangelio de su Hijo. En Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El servicio de Pablo hacia Dios era de todo corazón, era un servicio sincero. Servir tiene que ver con ministrar, rendir homenaje. O sea, cada vez que Pablo, y no solamente Pablo, cada vez que usted como hijo de Dios, el que haya realmente aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, el que tenga su nombre inscrito en el libro de la vida, debe realmente, cuando preste un servicio a Dios, con relación al beneficio de los hermanos, debe ser como un homenaje, como rendir un homenaje al Señor. Eso tiene que ver con servir. Eso significa esa palabra de llegar a servir en beneficio de los demás hermanos. Usted debe realmente prestar este servicio de todo corazón, de manera sincera, como haciendo o rindiendo un homenaje al Señor. Mire, primero el servicio consistía en predicar el Evangelio del Hijo de Dios. Es lo que presenta aquí el versículo 9 del capítulo 1 de Romanos. Predicar el Evangelio del Hijo de Dios. Y como dos, también era orar a favor de los creyentes que se encontraban allá en Roma. Predicar el Evangelio, orar en favor de esos hermanos que se encontraban en Roma. Las oraciones de Pablo en favor de los hermanos en Roma era sin cesar, así como dice en Tesalonicenses, orad sin cesar. Siempre que Pablo oraba, recordaba a los hermanos. Y precisamente Pablo coloca a Dios como testigo de su servicio a Él. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos, no es tanto de que el hermano se dé cuenta, o mi familia, de que yo presto un servicio, o que yo oro, o que yo predico la palabra de Dios, colocándolos a ellos como testigos, sino que sea Dios el testigo mío de que hago esa labor. Amigo que está escuchando aquí, esto es lo que se predica, la palabra de Dios o el Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo Jesucristo, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio del amor de Dios. Cada uno de nosotros que estamos aquí, los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido llamados para hacer parte de la iglesia de Jesucristo, como miembros del cuerpo de Cristo. Y usted también está siendo invitado, porque no es casualidad que esté aquí acompañándonos en esta mañana. Usted
debe tomar la decisión, por la gracia del Señor, de reconocer que es un pecador, de que usted debe arrepentirse y arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. Crea de que Dios es su Salvador, que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario precisamente para que usted obtuviera la salvación.